Tengo una palabra sencilla pero profunda para ustedes en esta linda mañana para cerrar esta segunda semana de ayuno que tiene que ver con conocer a Dios. Amén. Conocerlo, cada día conocerlo más. Frente a esto, dice la palabra en el libro de Éxodo 33, que estuvimos esta semana tocándolo. Vamos a hablar sobre, tengo un tema que tiene que ver con recuperar la presencia de Dios, pero el título tiene que ver, ya no voy más contigo. ¿Cómo es el título? Ya no voy más contigo. Fueron las palabras que el Señor le dice al pueblo de Israel, yo ya no voy más con ustedes. Imagínense que alguien que usted ame mucho, que quiera mucho, le diga, no voy más con usted. Hasta aquí. Y el Señor suelta estas palabras sobre el pueblo de Israel y ahí ellos reaccionan de una manera que hoy quiero que ustedes y yo aprendamos algo de esa reacción y que a través de esta palabra podamos recuperar la presencia de Dios los que la han tenido y la han descuidado. Pero está la otra palabra, es para los que nunca la han tenido. Y entonces para los que nunca han tenido la presencia de Dios, hoy obtenerla. Saber cómo obtenerla. Amén. Esto es lo que quiero que quede en cada uno de ustedes, que al salir de este lugar, ustedes salgan impregnados de la gloria de Dios y esto sea una experiencia esa gloria la experimentemos afuera, en el trabajo, en el matrimonio, que podamos experimentar un hogar lleno de Dios, que podamos experimentar a Dios en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Mientras oraba, el Señor me inquietaba y me decía, hay muchos que andan sin mí. Emprenden viajes sin mí. Yo no voy con ellos. Hemos emprendido cantidades de cosas sin Dios. Y lo más tremendo es que hemos emprendido cantidad de proyectos sin Dios. Y después estamos orándole al Dios que no invitamos o que no oramos o que no invocamos y no evocamos a la hora de arrancar ese proyecto o ese plan. Y viene una frase sobre que aquel Dios al que yo adoro en mi momento de euforia, ese Dios que yo a veces estoy aclamando, ese mismo Dios al cual yo a veces clamo con todo el corazón, con toda el alma, es el mismo Dios que yo debo de adorar y invocar en mi angustia. Y a veces el Dios que invoco en mi angustia no es el mismo Dios que invoco cuando estoy eufórico o estoy alegre. Cuando el gobernador de Nueva York miró que todos en la pandemia caían muertos y muertos, y dijo, ¿dónde está el Dios de la Biblia aquí? ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces a veces evocamos a Dios, al Dios, escúchame bien, al Dios que no busco, que no creo y que no adoro. Lo busco en la angustia. Entonces el Señor me decía, así dígales que al Dios que evocan en la alegría, en la euforia, en los placeres de este sistema, sea el mismo Dios que ellos evocan en la angustia. Y es muy importante que hoy podamos tener claro que la presencia de Dios siempre marcará la diferencia. La presencia de Dios. El pueblo de Israel, sin darse cuenta, no sé hasta dónde tuvieron tanto la culpa, pero cometieron un error grandísimo al hacer una imagen de un becerro de oro para hacerlo alusive a Jehová Dios. Ellos creían en Dios, pero ellos quisieron ser iguales a todas las naciones, tener imágenes, tener un Dios al cual ellos pudieran ver. Y ellos se imaginaron que el Dios de ellos, en su cosmovisión, en su gran percepción de Dios, hasta donde les llegó el conocimiento, hicieron un becerro de oro. Y cometieron un pecado gravísimo al querer
al querer meter a Dios en una imagen de un becerro de oro. Y por ese pecado perdieron, escúcheme, por el pecado que cometieron, perdieron la presencia del Señor. Perdieron la presencia. En su impaciencia, ¿no? Digamos, en el capítulo 18 dice la palabra, en el capítulo 19, Dios invita a Moisés a subir al monte para hablar con él y darle las directrices que se tenían que dar a los 3 meses después de haber salido de Egipto. Dios invita a Moisés a subir al monte para darle las directrices de cómo se tenían que mover de ahí en adelante. Invita a Moisés, invita a Aarón, a Hur, y cuando ya está allí, luego le dice a Moisés: camine usted y suba con Josué, pero dígale a Aarón en el capítulo 24, si regáleme Éxodo 24, 12 al 14. Moisés le dice algo a Aarón: devuélvase. Le dice, entonces Jehová dijo, ¿verso qué? Le dije 24, 12. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte, sube, y espera allí, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos. ¿Qué les dice a los ancianos? ¿Qué les dice? Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, el que tenga problemas, algún asunto que arreglar, acuda ¿a quién? ¿A quién tenía que acudir el pueblo en el desierto? A Aarón y a Hur, mientras Moisés subía ¿a dónde? Santiago. Y en 40 días que Moisés estuvo en el monte, se impacientaron tanto, tuvieron tantas dificultades. Ellos en ese ambiente se impacientaron, como cuando uno tiene alguna dificultad, un problema, y en lugar de orar y buscar a Dios, busca a la persona incorrecta y toma decisiones. Y mire que este pueblo no tomó la decisión incorrecta de ir a buscar a otros hombres. Ellos hicieron caso y buscaron a Aarón. Capítulo 32, regáleme allá. Dice, del capítulo 24 al 32 hay 40 días. ¿No volvieron a ver a quién? ¿No volvieron a ver a Moisés? Y dice, y dijo a los 24, deme el 32, por favor, 32. Viendo el pueblo que Moisés, ¿qué? Tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, ¿a quién se acercaron? Entonces hicieron ¿qué? Hicieron caso. Y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2. Y Aarón le dijo, apartad. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Aarón. Después por eso es que Moisés quiere ahorcarlo. Usted fue el culpable, hermano. ¿Cómo es que usted hizo esto? No. Trajeron eso y yo lo eché ahí y salió un becerro. Pecaron. Tomaron esa decisión de hacer una imagen. Ahí se viene. Póngame en cuidado hoy. Ellos hicieron esa imagen porque era hasta allá donde les llegaba la visión de Dios. Hasta donde les llegó el conocimiento de Dios. A un burro con patas o a un asno con patas y cola, dijo el pastor Itiel. Hasta un animal con patas y hasta ahí le llegó. La pregunta es, aquí viene, ¿usted adora al Dios al nivel que lo conoce? Repito, adoramos a Dios al nivel que lo conocemos. Usted puede estar ahorita aquí y dice,
yo no adoro a Dios, y se queda así. Y cantamos danza, danza, y ahí a ese nivel lo conoces, no puedes más. Y no entendemos que Dios es un Dios que dice: dancen, canten, salten en las camas, adórenme con sus voces, con sus cantos, con arpa, con cuatro y con capachos. Ni tenemos arpa, ni nos falta. Imagínense cuántos instrumentos, a ver, ¿cuántos instrumentos tocó el pastor hoy? El guitarrista está en un encuentro, el baterista está en otro encuentro. Solo uno, nos faltó como por lo menos unos 50 instrumentos. Y muchos no pudieron soltarse. Hermano, a veces yo miro que en el mundo la gente, yo le decía al pastor ayer que veníamos de Bogotá, le decía: mire esa gente cómo expresa, cómo saca el estrés. Y sacan el estrés cantando. Y le dije: ¿usted se pegó sus bailadas, pastor? Me dijo: uy, yo me pegué unas bailotadas. Yo, es tremendo, era bailarín. Y me dijo: pero había un problema. Y dije: ¿qué? Pues después de la borrachera y después del baile quedaba uno aburrido. ¿De verdad? Dijo: sí. Pero entonces se expresaban, en el mundo se expresa el canto, el bailan, danzan y todo eso, y sacan el estrés de alguna manera. Pero el creyente, ¿cómo lo saca? ¿Cómo saca el estrés? Con una cara larga, no se mueve y cree que Dios es así. Esa es la imagen del Dios que tiene, pero no es la imagen del Dios de los Salmos, ni la imagen del Dios de Apocalipsis. Y ni vaya a creer que en el cielo usted va a estar allá con una arpa así sobre una nube tocando allá quietico, ahí. Así no es. Ni se lo imagine. Porque habrán cielos nuevos y tierra nueva y un cuerpo glorioso para que usted disfrute a Jesús por los siglos de los siglos de los siglos. No será sino felicidad por la eternidad. Y a veces hay un montón de cristianos de otras iglesias amargados, con cara larga. La imagen que tiene. ¿Hasta dónde le llegó la imagen del Dios a estos hombres? Hasta un burro con patas y cola. Entonces necesitamos mejorar y conocer a Dios, conocerlo, para así mismo adorarlo con todo el corazón. ¿Dónde está Diego, que está ahorita danzando? Se fue para el baño. Bueno, a él se lo quisieron llevar para otras iglesias por ahí. Y cuando estaba allá metido, le dijo: mamá, me lleva para la iglesia mía. Y no se dejó llevar para ninguna parte. Aquí llega y danza, canta, alaba. Y le voy a decir, es uno de los más espirituales de la iglesia. Él siente el Espíritu Santo y pone a mover, a cantar y a adorar. Es importante entonces que podamos tener una verdadera claridad de nuestro Dios, una cosmovisión clara de quién es nuestro Dios, para así adorarlo. Pecaron. Capítulo 33, perdieron la presencia de Dios. Perdieron, miren las consecuencias de uno tener una mala adoración, una mala percepción de Dios, de nuestro Dios, no tenerlo claro. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Note cómo le dice: tú y el pueblo, no como lo decía antes, mi pueblo, sino tú y ese pueblo que sacaste de Egipto, a la tierra de la cual juré. Sácalo, porque lo que juré se lo voy a cumplir. Se lo voy a cumplir, porque es mi palabra y he hecho un pacto con ustedes. Se lo hice a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Le voy a cumplir. Le voy a cumplir las promesas, Moisés. Verso 2. Y yo enviaré delante de ti, ¿a quién enviaré? Al ángel. Y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, y ¿a quién más? Y al jebuseo. Le voy a cumplir eso, que le voy a dar las tierras, las promesas, y le voy a quitar todos los enemigos y les daré la victoria y mandaré mi ángel. ¿Cuántos hubieran recibido esa palabra? ¿Cuántos la reciben? Eso. Moisés no la recibió. Y los llevaré a la tierra que fluye leche y miel.
ahí está el pero, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta ¿qué? Mala noticia. El pueblo, aunque había hecho el becerro de oro, ya en terminar el capítulo 32, mira uno que las consecuencias es que mueren más de 3,000 idólatras en esa tarde. Moisés, cuando regresa, deshace el becerro de oro, se los hace tragar, luego le dice, háganse para aquí los levitas, y mueren 3,000 de los que estuvieron en la pachanga. Mueren 3,000. Y luego viene la palabra que Dios le da a Moisés aquí. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto. Note, ayúdeme. ¿Cómo se vistieron? De luto. Note esto. Va el ángel. Está la promesa que Dios va a cumplir. El Señor va a vencer sus enemigos. Solo hay una cosita, que Él no va, mandará un ángel. No va la presencia de Dios, va el ángel. Pero el pueblo lloró, hizo luto. Y ninguno se puso sus atavíos, ninguno se puso sus joyas. Nadie se vistió elegante, nadie. Mostraron tristeza, dolor, mostraron mucho duelo. Versículo 5. Porque Jehová, ayúdenme, había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Qué es lo que está pasando hasta aquí, hasta el versículo 6? Les pegó tan duro esta noticia. Entonces viene uno a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué les dolió tanto? ¿Cuántos de nosotros hoy en día, si nos dijera el Señor, ve este año 2026 y enviaré un ángel para que esté contigo? Un ángel para que esté contigo. Mi ángel estará contigo. Te daré la victoria en este año 26. Todo lo que hagas, lo que toques, te lo voy a prosperar. Vas a hacer en este año muchos negocios y vencerás toda clase de obstáculo. Solamente que yo no voy contigo, va el ángel que te voy a mandar. Voy a mandar a Miguel o a Gabriel. Un ángel mata a 185,000 personas en un segundo. Vencería a todos los enemigos, tendrían la victoria sobre todo. Y el pueblo lloró y no le gustó la noticia, no le gustó. Parece que entonces sí conocían. No los oigo, sí conocían a Dios, porque no lo cambiaron por un ángel. Se viene esa pregunta para usted y para mí. Nosotros, si el Señor nos dijera, te mandaré un ángel, te daré la victoria, ¿seríamos capaces de cambiarlo? Y viene algo que le preguntaba a Dios mientras hacía el sermón. Señor, el título que tengo es recuperar la presencia de Dios. Muchos la hemos perdido por pecados que hemos cometido. Pero viene la otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros ni sabemos qué es la presencia de Dios? Muchos no sabemos ni qué es salir con Dios. Por eso ni oramos, ni a veces nos ponemos las cosas bajo su presencia. Salimos a negocios, salimos a viajes sin Dios. Entonces, ¿qué hacemos siempre? A veces cometemos errores, pecamos, fallamos por allá, y luego venimos el domingo y medio adoramos y volvemos sin Dios a seguir haciendo un montón de cosas. Y no hemos experimentado qué es tener a Dios. ¿Qué es tener a Dios con nosotros? Varios personajes en la Biblia fueron fuertes como Sansón.
Sansón fue muy fuerte. Tenía la presencia de Dios sobre él. Y no supo y no se dio cuenta, según la Biblia, en Jueces 16:20, Jueces 16:20, dice, y le dijo Sansón, le dijo Dalila, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, ¿qué dice la palabra ahí? No sabía que Dios, su presencia, y en ese momento cuando perdió la presencia de Dios, ¿qué perdió? Perdió la fuerza. ¿Qué más perdió? Perdió los ojos y perdió todo. No se dio cuenta. Entonces se viene uno a preguntar, se pregunta, ¿no? Dice, o sea que Sansón nunca se dio cuenta que Dios estaba sobre él. Creía que la fuerza era de él. Y muchas veces nosotros caminamos y lo que tenemos es gracias a su presencia. Lo que hemos conseguido es gracias a su presencia. Y ni siquiera le decimos gracias, Señor, por la vida, gracias. Ayer venía bajando en ese trancón y dije, qué trancón tan bello. Señor, no hay cosa más bonita que ver todo este chorrero de carros aquí para abajo. Señor, mire todas estas montañas, mire todo eso. Y mirar a Dios. Yo le decía a Dios, voy a predicar esto, déjame verte aquí. Dame gozo aquí. Quiero sentirte aquí. Y la gracia de la presencia de Dios, no, que hermano reciba la presencia de Dios, ya me va a recibir. No, es cuando esté allá en el trabajo, en el problema, en el lugar donde está, ver la gloria de Dios, sentir la gloria de Dios, experimentar milagros, ver a Dios operar. Mire, la Biblia habla de un hombre como Obed-edom. Segundo libro de Samuel 6. Segundo libro de Samuel 6 del 10 al 12. Sansón tenía fuerzas por la presencia de Dios. Daniel tenía sabiduría, inteligencia por la presencia de Dios. Salomón tenía sabiduría por la presencia de Dios. Y todos los hombres que uno ve en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios les hacía marcar la diferencia. Obed-edom era un hombre común y corriente. Dentro del sacerdocio le dijo David, hermano, aquí pasó algo y yo no quiero esa arca, llévesela para su casa. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar ¿a dónde? ¿A dónde la mandó? ¿A dónde llevó? Que el arca era el símbolo de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Dice la palabra que se la llevaron para la casa de Obed-edom geteo. Vea lo que dice el versículo aquí. Segundo libro de Samuel 6:11 dice, y estuvo, ayúdenme, lean conmigo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa cuando hay presencia de Dios en ti? No. ¿Qué pasa cuando hay presencia de Dios en ti? Hay ¿qué? Bendición. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su ¿qué? En sí, todo lo que hacía. Cuando le trajeron las noticias a David, le dijeron, David, ¿qué pasó? ¿Por qué esa cara? La casa de Obed-edom, todos las vacas, los corderos, los empleados, la agricultura, todo lo que tiene que ver con el grano, todo lo que ese tipo tiene ahorita, en 3 meses prosperó de una manera sobrenatural. Escúcheme, la presencia de Dios te bendice sobrenaturalmente. No hacerlo. Obed-edom lo conoció, lo entendió, lo experimentó. Cuando David dice, tráiganme en el arca, pero tráiganlas como tiene que ser. Y entonces ahí sí hicieron todos los protocolos, todo lo que se tenía que hacer para cargar el arca. Y se la traen para Jerusalén, claro, a donde es la capital y donde David quería. Yo quiero es que Dios bendiga al país. Y se la trajo. Y Obed-edom, ¿sabe qué hizo?
Obed-edom no se quedó con las bendiciones que Dios le dio, se pegó al arca y para donde iba, allá llegó. Cuando la llevaron al templo, la llevaron donde la dejaron, él estaba ahí. Y se volvió, escúcheme, se volvió un guardián del arca. Y apenas me decía, muy bendecido, muy bendecido. Algo que no era solamente en lo externo, sino en lo interno. Lo cambió, lo transformó, lo alegraba, lo bendecía. Eso hace la presencia de Dios. Marca una diferencia. Podemos hacer un culto, pero lo que marca la diferencia es: en esta iglesia siento la presencia de Dios. Lo que me gusta es la presencia de Dios. Cuando se canta, cuando se predica, cuando se hacen las cosas, presencia. Ojo, voy al culto. ¿Por qué va al culto? Es que quiero estar en la presencia de Dios. Cuando canta el pastor Oscar, hay una ¿qué? Me gusta, me encanta. La presencia de Dios se siente, la presencia de Dios se disfruta, la presencia de Dios transforma, la presencia de Dios cambia miradas. Usted siente un gozo y hay una diferencia. Lo mismo cuando no está esos cultos secos. Hay hermanos que no logran estar en el ambiente, no logran entrar en la presencia de Dios. Entonces el hermano dice: uy, ese culto es poderoso. Y ellos dicen: pero ¿qué sintió? Yo no sentí nada. Hay hermanos que no sienten nada. No sienten nada. Pero hay otros que sienten la gloria de Dios, se adoran, cantan, se quebrantan. Ahí está el Señor. En ese ambiente está el Señor. En ese corazón está el Señor. Y habrá transformación, habrá cambio. Esta semana es la semana de transformación del ayuno. Y vamos a ver, hermano, en esta semana vamos a ver poderosos cambios en su vida, en su carácter, en su ser. ¿Qué quiero decir? Su mirada va a cambiar. Su forma de reaccionar va a cambiar. Yo puedo decir que algo que hace el Espíritu Santo en mi vida es eso. Me ha cambiado y mi hogar es mejor. Al comienzo no era así, pero a la medida que aprende a no estar en la presencia de Dios, cambia. La mano de uno es más suave, se vuelve suave. Las palabras, eso ya no le pego a la mujer, dice la hermana aquí. Sus palabras son suaves. Dios le da un léxico, le da un vocabulario para amar, bendecir la casa. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando hay tanta pelea en una casa? Contristan al Espíritu Santo. Y lo que hay allí no es presencia de Dios, sino presencia del diablo. Y tenemos que aprender que la presencia de Dios se pierde cuando hay pecado. ¿Qué es lo que quiero enseñarles hoy aquí? La presencia de Dios la perdieron. ¿Por qué la perdieron? Por el pecado de ellos allí. Ese fue el pecado de ellos. Pero el pecado de nosotros, ¿cuál es? Cuando nosotros también, cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo y recibimos la presencia de Dios. Pero ¿por qué hay tanto cristiano derrotado? Porque no ha aprendido a vivir con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios hoy es el Espíritu Santo dentro de ti y dentro de mí. Yo quiero mejorar, pastor, yo quiero recuperar. Entonces vamos a decir dos cositas. Para los que nunca la han tenido, es que es lo que habla el pastor, que yo sí siento, pero ¿qué? ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo tengo esa presencia de Dios? Hoy usted la puede tener, usted la puede tener. Usted la puede obtener fácilmente, como hoy se lo voy a explicar. Pero segundo, usted que la ha tenido, pero que la descuidó por el pecado, la puede hoy recuperar. Amén. ¿Qué pasó con el pueblo? La perdió. ¿La conocía? Vuelvo a decir, el que dice sí, yo la voy a recuperar es porque hablaba en lenguas. Se quebraba en los cultos y adoraba y la presencia. Pero del día que se casó se le dañó todo. Hay hermanas que desde el día que se casaron dejaron de hablar en lenguas.
Desde el día que se casó, se acabó esa relación porque ahora la dañó. Escúcheme, voy a dar 6 pecados que dañan la presencia de Dios. 6 pecados. El pecado de apagarlo. En Primera de Tesalonicenses 5:19, el Espíritu Santo se apaga. Se contrista, Efesios 4:30 al 32. Contristamos al Espíritu Santo con palabras soeces, hermanos que dicen groserías, son vulgares. Cuando pelean, no les importa y dicen palabras de todo calibre. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Apagan el Espíritu Santo, lo entristecen, lo contristan. 4, lo resisten, lo resisten. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Esteban al pueblo, el auditorio que tenía al frente? Ustedes resisten al Espíritu Santo como sus padres. Lo ultrajamos, Hebreos 10, Hebreos capítulo 11, 29, lo ultrajamos. Pleitos, celos, contiendas, divisiones. Pastor, ¿por qué hay presencia? Porque lo apagamos, lo entristecemos, pecamos. Este pueblo pecó y Dios le dijo: ustedes, no voy más con ustedes, no voy más con ustedes. Hay personas a las que Dios le dice: no voy más con usted. Irrespetuoso. Oye cualquier música, mira cualquier película, entra a cualquier parte en el celular, entra y se pone a hablar con la IA. Y pasa más tiempo con la IA que conmigo. Pasa más tiempo con juegos. Y tengo que llamar un poco de líderes a eso. Hermanos que pasan con juegos llenos de demonios ahí. ¿Cómo puede estar un cristiano jugando con juegos de demonios? Que se ve que es el diablo, hermano. Y en lugar de sentir la presencia de Dios, sienten los demonios. ¿Puede un creyente estar endemoniado? Sí, puede estar endemoniado. Porque la pasa más con el pecado que con Dios. No dicen amén, no siento por qué no dicen aleluya ni gloria a Dios. ¿Qué cree que es ahí, pastor? Amado. Pecamos, lo apagamos. 6, blasfemamos contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31. Hablé. ¿Qué es lo que hoy hace que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, se pierda? El pecado. ¿Cuál es el pecado? Lo apagamos, lo entristecemos, lo contristamos, lo resistimos, lo ultrajamos y blasfemamos. Pecamos, eso es pecado. ¿Qué hace entonces un creyente para recuperarlo? ¿O qué hace alguien que vino hoy por primera vez y dice: yo quiero tener la presencia de Dios? Número 1, quiero que anoten lo primero. Lo primero, solo le voy a dar las 3 palabras porque no hay tiempo. ¿Sabe por qué usted está aquí sentado y no quiere irse a almorzar? Porque la presencia de Dios lo tiene acá. Pero son las 12:10. Y voy a terminar a las 12:05. No puedo darles todo el sermón, pero le voy a dar los 3 puntos. ¿Qué hizo este pueblo? Y van a hacer la tarea esta semana de leer todo Éxodo 32, 33 y 34. Primero, se arrepintieron genuinamente. ¿Cómo? Se arrepintieron genuinamente. Necesitamos un arrepentimiento genuino, no de 360 grados, sino de 180 grados. No que usted diga: sí, voy a dejar ese Atari, sí, voy a dejar esos juegos, y 360 vuelve a lo mismo. No voy a volver a decir esas palabras, mamita, no le voy a volver a levantar la voz cuando me mande a lavar la loza. 180 es que cambia, 360 que vuelve a lo mismo. Cambiar totalmente, decirle: Espíritu Santo, ayúdame con este pecado que te apaga. A ver, que te apaga. Estoy hablando con el creyente que tiene el Espíritu Santo. Te apaga, te opaca, te entristece,
te ultraja, te resiste. Yo te pido perdón, no vuelvo a mirar eso, no vuelvo a estar entrando allá, no vuelvo a tocar eso, voy a eliminar esto y voy a cuidarme. Como dice el pastor Itiel, dice que estas cosas de tanto entretenimiento quita el amor por el Señor, quita la pasión. Entonces, un arrepentimiento genuino es quebrantarnos en su presencia y decirle: Señor, perdónanos, perdóname. Porque dice el Señor: si mi pueblo, sobre el cual, segundo de Crónicas 7:14, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintiesen, oraran, se convierten de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Arrepentimiento hoy es decirle: Señor, voy para los que dicen: no me hable de recuperar, pastor, porque nunca la he tenido. Entonces usted la puede obtener hoy. ¿Cómo? Arrepintiéndose genuinamente de su pecado y decirle: Señor, me aparto de este pecado de mentira, de engaño, de trampa. Hay hermanos que hoy están aquí que están cansados de mundo y Dios les dice: arrepiéntase, y el Señor viene sobre usted. ¿Qué hace cuando una persona se arrepiente genuinamente? Es la parte suya y mía. El arrepentimiento viene porque el Espíritu Santo te convence de pecado, justicia y juicio. Usted no se podrá arrepentir si el Espíritu Santo no te convence. Pero si te convence de pecado en esta mañana, usted dice: Señor, perdóname. Y si usted le dice a Dios: perdóname, y el Espíritu Santo está llevándote a arrepentir, entonces Él te sella con su Espíritu y mete el Espíritu Santo dentro de ti. Efesios capítulo 1 versículo 13. Esto lo tenemos todos que aprender. Usted dirá: yo lo hago, pastor, pero quiero entender lo que es lo que pasa. El Espíritu Santo entra en un corazón arrepentido, sincero, que Él mismo. Ahora viene aquí algo. No siento arrepentirme. Yo estoy en un culto y no siento nada. No es que no sientas nada, es que Dios no te da el regalo del arrepentimiento. El arrepentimiento es el mejor regalo que Dios nos puede dar, porque es ahí donde 1:13. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares. 1:13. 13. Eso. En Él también, ayúdenme. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, cuando oíste ¿qué? El evangelio de vuestra salvación, habiendo ¿qué? Creído en Él, fuisteis. Ahí es donde el Espíritu Santo, la presencia de Dios, la obtienes. ¿Cómo se obtiene hoy lo que Moisés logró en el Sinaí? Arrepintiéndote, y hoy es para todos la presencia del Señor. Así que al salir de aquí, si usted se arrepiente, en el momento quedas sellado y sales con Él para siempre. Estarás con Él. Pastor, ¿pero por qué? Varios años somos tan vulnerables. ¿Qué? ¿Por qué perdemos tanto? Porque no hemos aprendido a vivir sin pecar. Pecamos mucho. ¿Cómo es que dice el credo? Pecado de palabra, obra y omisión. Pecamos, apagamos, y el poder de Dios ahí queda restringido por nuestro pecado, y opera más el diablo en nosotros que el Espíritu Santo. Primera palabra: arrepentimiento. No los oigo. Arrepentimiento. Cierre los ojitos, ponga la mano en el corazón. Yo te voy a ayudar, Padre, en esta linda mañana. Presento este momento, Espíritu Santo. Alguien que diga: Señor, te quiero para mí. O alguien que diga: quiero recuperarte, Espíritu Santo, porque no quiero salir de este culto sin ti.
Note que este pasaje termina en un momento donde Moisés dice: no, si tú no vas conmigo. Y hoy vamos a decirle al Señor: no arranco esta semana, no voy al trabajo, no voy a hacer nada si tú no vas conmigo. No voy a comprar, no voy a vender, no voy a aceptar ese trabajo, no voy a viajar, no me voy a ir a ninguna parte, no voy a aceptar esa propuesta si tu Espíritu Santo no va conmigo.